Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estamos aquí recién todavía llegando algunos conectamos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, duda de lecturas durante la semana. La pasada, pero escuché y leí las lecturas y pues, está muy bonito sobre lo que cómo Jesús se comulga a sí mismo y pues me dejaron así como muy pensativa, pero sí escuché el audio y leí, ¿verdad? Y pues entendí un poquito, me gustó bastante. Es lo único comentario Bueno. que puedo hacer. Entonces, pues vámonos a la lectura. Nos vamos a la lectura, así que sería la 11-113 de diciembre 10 de 1915. La 11-113. Sí. Uh-huh. Dice, el alma debe hacer suyas las oraciones, las obras, los sufrimientos de Jesús y todo el bien que produjeron. Me sentía afligidísima porque mi dulce Jesús, mi vida, mi todo, no se hacía ver. Yo me lamentaba. Si me fuera posible, quisiera ensordecer con mis lamentos al cielo y a la tierra para moverlo a compasión de mi pobre estado. Qué gran desventura conocerlo, amarlo y quedar privada de él. ¿Se puede dar desventura mayor? Pero mientras me lamentaba, el bendito Jesús, haciéndose ver en mi interior, me ha dicho con un aspecto severo: hija mía, no me tientes, te lo he dicho todo para hacerte estar tranquila. Te he dicho que cuando me abstengo de venir es porque debo apretar en los castigos, pues esto lo exige mi justicia. Y te he explicado también las razones. Primero, no me creías que era para castigar, por lo que yo no venía como de costumbre, porque no oías que en el mundo sucedían grandes castigos. Ahora sí lo oyes, y a pesar de esto dudas aún. ¿No es esto tentarme? Yo Curioso, temblaba. Curioso Sí. Lo de Luisa, ¿no? O sea, en realidad creo que no, bueno, yo no alcanzo a entenderla. O sea, primero está totalmente abandonada, está viviendo en la divina voluntad, o sea, y con la plena seguridad que Jesús está en su interior. Sin embargo, sigue cada vez que Jesús se ausenta, sigue teniendo esta angustia, buscarlo, sufrir por no verlo. Se entendería hasta cierto modo por ese enamoramiento que tiene ella con la humanidad de Jesús, con la humanidad sensible de Jesús. Sin embargo, Jesús le ha dicho cantidad de veces los porqués no está con ella desde el punto de vista sensible. Y sin embargo, sigue con la idea de que algo anda mal. Sigue con la idea de que Jesús la abandona, que ya no la ama y todo. Es curioso esta postura, ¿no? O sea, de no estar plenamente abandonada en el fiat divino y no estar, yo me atrevería a pensar que no está creyendo en lo que Jesús le dice. Que él, o sea, se aleja para poder castigar. Te podría entender si sufriera porque supiera que está castigando y ella no quisiera que castigara, pero no lo dice así, sino lo dice desde el punto de vista de que lo quiere tener, ¿no? Sí. En fin, nada más era un comentario de... Y eso también como un reflejo, ¿no, doctor, de nuestra situación que estamos en ese, como Luisa, que decimos que nos entra así como que el sí creo y me abandono, y de repente nos regresamos y estamos así, como que quisiéramos, no sé, o sea, sentirnos también nosotros en esa situación de Luisa, de sí, pero no, ahorita sí, después no, me gustaría sentir más, no te veo.
Más o menos, por ahí andamos. Y siempre con la sensación de que lo necesitamos, pero en la parte exterior. Sí, sí, más que todo. Ajá. Es curioso. Pero bueno, yo creo que con el tiempo, poco a poco, quizá lleguemos a la certidumbre de que realmente estamos viviendo en la divina voluntad y que Él está haciendo vida continua en nosotros, ¿no? Así sea. Ojalá. Ojalá. Seguimos, ¿no? Seguimos. Sí. Yo temblaba al ver y al oír a Jesús tan severo, y para tranquilizarme ha cambiado su aspecto y todo benignidad agregó. Hija mía, ánimo, yo no te dejo, sino estoy dentro de ti, si bien no siempre me ves. Y tú únete siempre conmigo. Si rezas, tu oración corra en la mía y haz la tuya. Así todo lo que hice con mis oraciones, la gloria que di al Padre, el bien que impetré a todos, lo harás también tú. Si obras, haz que tu acto corra en el mío, y haz lo tuyo. Así tendrás en tu poder todo el bien que hizo mi humanidad, que santificó y divinizó todo. Si sufres, tu sufrir corre en el mío, y haz lo tuyo. Y así tendrás en tu poder todo el bien que hice en la redención. Con esto, tomarás los 3 puntos esenciales de mi vida, y a medida que lo hagas, saldrán de ti mares inmensos de gracia que se derramarán para bien de todos. Y yo veré tu vida no como tuya, sino como mía. Interesante. Interesante. Yo no te dejo. Estoy siempre dentro de ti. O sea, le corrobora lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, siempre, siempre estoy en ti, aunque no me veas. Ahora tú únete siempre conmigo. O sea, si rezas, que tu oración corra en la mía, la tuya. Igual en los actos, si caminas, si hablas, si piensas, en fin, hazlos correr en mí, en los míos, ¿no? Y entonces, o sea, con todo, porque aquí lo enfoca la oración, pero en realidad es con todo. O sea, vas a darle la gloria al Padre que le di yo. Ya eso es una cosa inmensa. Con un parpadeo, con un paso, con un latido, con una palabra, perdón, con todo, le estamos dando al Padre lo que Jesús le dio al Padre, la reparación que Él le dio. Entonces eso nos debería de poner en un punto de estar siempre atentos y no dejar pasar ningún momento de nuestro día, de nuestra vida, sin estar unido a estas acciones de Jesús, ¿no? Sí. Igual le dice, si obras, haz que tu acto corra en el mío, haz lo tuyo. Y entonces tendrás en tu poder todo el bien que hizo mi humanidad. Todo el bien que hizo mi humanidad. O sea, ¿qué hizo la humanidad? Santificó todo, divinizó todo, le dio al Padre la gloria por todos, el amor por todos, nos creó a todos, nos dio a todos el poder de poder volver a unirnos con Él. En fin, todo eso ahora ese bien es nuestro, ¿sí? Ese bien es nuestro. Y entonces tendremos como nuestro los efectos de todo ese bien. Dice, si sufres, tu sufrir corre en el mío y este es lo tuyo, y así tendrás en tu poder todo el bien que hice en la redención. Y ahora, con esto tomarás los 3 puntos esenciales de mi vida. ¿Cuáles son? ¿Qué puntos serán? Que es bueno, se está hablando de la redención. No pueden ser humanidad y la santificación y la divinidad. O sea, los 3 puntos esenciales de su vida. Bueno, no sé si sería lo que mencionó el orar, la comunicación con Dios,
con el Padre, el obrar y el sufrir, como lo mencionó en la lectura. Bueno, esa es la acción interior. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero en 3 puntos esenciales de la vida de Jesús. ¿Cuáles serían? La O redención. sea, todo, no. Sobra. Puntos, o sea, de Es su humanidad, vida, ¿no? esenciales de su vida. Estamos hablando de su niñez, incluida la parte de dentro del vientre de María. Estamos hablando de su juventud, de su vida adulta, y estamos hablando de su vida pública, incluida la redención, o sea, todo el sufrimiento, la pasión, en fin. Yo pienso que son esos, ¿no? Porque está hablando de los puntos esenciales de su vida. No está hablando de lo que logró, de lo que hizo espiritualmente, sino de la vida material, que a través de esa vida material logró todo lo demás. Pero bueno, entonces estamos abarcando esos 3 estados de Jesús desde embrión, bueno, desde que se encarna hasta la adolescencia aproximadamente, cuando lo presentan al templo, eran 12 años. De ahí hasta la edad de 30, que su vida pública, o sea, su vida más bien no pública, sino escondida, su vida oculta, y luego la vida pública, que es la propagación del Evangelio, la predicación, la fundación de su iglesia, el escoger a los 12 apóstoles, todo esto. Y la parte final, que sería la pasión externa, ¿no? Y entonces los haremos nuestros, esos 3 puntos de su vida, los haremos nuestros, y todo lo que eso logró, o sea, la gracia que se consiguió para toda la familia humana, ahora se repite en la criatura para derramarse en todas las criaturas existentes, desde el primero hasta el último de los hombres en que vayan a existir sobre la tierra. ¿Sí? Y entonces viene como lógico, o sea, un desenlace absolutamente lógico. Tu vida ya no la veo tuya, sino es mi vida, pero mi vida en ti, mi vida vivida en ti. Sí. Y es como cuando se llega a ese punto de hacer esa vida en la divina voluntad, después como se extiende, ¿no? Nuestra vida hacia atrás y ya queda todos nuestros actos pasados hechos en voluntad humana quedan encerrados en esta vida. O sea, quedan regenerados en vida divina. Sí. Sin mérito, acordémonos de eso, ¿no? Sí, ajá. El mérito se obtiene del momento que lo conozco y lo hago voluntariamente. Y ahí nos toca como Luisa creer, porque vamos a estar así como que, ¿cómo es posible? Así es. Pues muy interesante, no lo había visto, yo me había centrado más bien en eso, ¿no? En el obrar, en el sufrir, y no como la vida las etapas de vida de Jesús, que pues que todos vivimos. Que todos vivimos, y ahora vamos a tomar las de él para injertarlas en las nuestras. Así es. Y entonces la vida nuestra será la vida de él. Sí. Por lógica. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta, les haya quedado claro. Bueno, pues vamos a la siguiente. Muy bien, vamos a la 114 de enero 12 de 1916. Todas las naciones se han unido en el ofender a Dios y han conspirado contra él. Estaba lamentándome con Jesús bendito de sus acostumbradas privaciones
y lloraba amargamente. Y mi adorable Jesús ha venido, pero en un estado doloroso, y me hacía ver cómo las cosas se irán empeorando siempre más. Y esto me hacía llorar aún más. Y Jesús me ha dicho: hija mía, tú lloras por los tiempos presentes, pero yo lloro por los futuros. Oh, ¿en qué laberinto se encontrarán las naciones? Tanto que una formará el terror y la muerte de la otra, y no sabrán reaccionar por ellas mismas. Harán cosas de locos, de ciegos, hasta actuar contra ellas mismas. Este es el laberinto en el que se encuentra la pobre Italia. ¿Cuántos golpes recibirá? Recuerda que hace años te dije que merecía el castigo, que la haría invadir por naciones extranjeras. Y esta es la trama que le están tejiendo. ¿Cómo quedará humillada y aniquilada? Demasiado ingrata me ha sido. Mis naciones predilectas, Italia y Francia, son aquellas que más me han desconocido. Se han dado la mano para ofenderme. Justo castigo. Se darán la mano en quedar humilladas. Pero serán también ellas las que más harán la guerra a mi iglesia. Ah, hija mía, casi todas las naciones se han unido en ofenderme. Han conjurado contra mí. ¿Qué mal les he hecho? Así que casi todas merecen el castigo. Pero, ¿quién puede decir el dolor de Jesús, el estado de violencia en el que se encontraba y mi espanto, mi miedo? Y decía a mi Jesús: ¿cómo puedo vivir entre tantas tragedias? ¿O haces que yo sea la víctima y perdonas a los pueblos? ¿O bien llévame contigo? Pues lo que estamos viviendo, doctor, y lo que nos estamos mereciendo, ¿no? Ujú. A ver, Yo quiero participar. Sí. Bueno, sin duda es lo que se está viviendo, ¿verdad? Pero una pregunta, Luisa, en muchas ocasiones, detuvo flagelos, ¿no, doctor? ujú, Detuvo flagelos, entonces, sí, bueno, yo siempre digo, estoy aprendiendo esto, ¿verdad? El estar en divina voluntad no puede ayudar a detener también eso, ujú. a detener todas estas cosas tan graves que están pasando, tan absurdas. A mí me tiene pues triste, ¿verdad? Y pues con todas las reformas absurdas que hay ahorita, ¿verdad? Y pues yo giro, reparo y amo a Jesús, le pido perdón, ¿verdad? Por todas estas situaciones que están sucediendo. ¿Se puede hacer lo mismo que Luisa? Esa es mi pregunta. Sí y no. ¿Por qué? O sea, porque sí y no. No, esto necesitamos como, a ver, vamos a ver si lo podemos clarificar un poco. Sí. Cuando Jesús anuncia, todo queda en forma pendiente, o sea, si hacen esto, se puede evitar esto, ¿sí? O sea, es en forma condicionada. Si no hacen esto y se siguen portando mal, sucederá esto. Si se arrepienten, si toman conciencia de que están mal, piden perdón y todo, entonces no sucederá esto. Uh-huh. El ejemplo es Nínive. Nínive tenemos un ejemplo muy claro, o sea, en el Antiguo Testamento, que Dios manda a Jonás a advertirles que va a destruir la ciudad. Uh-huh. Pero los ninivitas se arrepienten
Y algo que es importante, o sea, en la cabeza, el jefe de la nación en ese momento es el que, o sea, conmina a todos a arrepentirse, a hacer penitencia, a hacer ayuno, y eso es lo que mueve a Dios para arrepentirse supuestamente de castigar y no pasa nada. Ujú. Entonces, ahí el arrepentimiento, el sacrificio, la oración, todo ayudó a que Dios no castigara. Bueno, Ok. Ok. cuando Dios profetiza, está anunciando lo que ya pasó. O sea, no es una advertencia, no es un anuncio, sino está diciendo lo que ya pasó. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de que en la eternidad, lo que está inscrito en la eternidad, eso es lo que en el tiempo ya sucedió. Por lo tanto, Dios lo puede decir y eso se va a cumplir forzosamente. No hay forma de poderlo evitar porque ya sucedió. Entonces, el Apocalipsis, que es donde estamos entrando, Ujú. o sea, eso está profetizado. Eso quiere decir que de alguna manera ya sucedió. Mm. Ahora, los actos hechos en la divina voluntad, ¿lograrán mitigar algo de esto? Yo diría lo siguiente, ya lo mitigaron. Lo que vamos a pasar es menos de lo que iba a suceder. Mm. Y en mérito, o sea, en recompensa a todos los actos hechos en la divina voluntad, o sea, Jesús los toma en cuenta y disminuye la intensidad del problema. El flagelo. Así es. Y luego, si tomamos en cuenta también lo que está en el Evangelio de San Mateo, donde dice que Él acortará aquellos tiempos, porque si no, hasta los elegidos se perderían. Entonces, ese acortar los tiempos, lo más probable también es que sea en mérito a los actos hechos en la divina voluntad. Entonces, por eso dije sí y no. Ujú. O sea, sí disminuye, pero lo que está profetizado es lo que sucedió después de haber disminuido. Ah, ok. Y lo que ya está profetizado no se puede cambiar Bien. porque eso ya sucedió. ¿Sí se entiende? Sí, me dejó un poquito así, por ejemplo, que sucedió en la eternidad. O sea, eso ya está profetizado, ya sucedió. Entonces, lo único que va a mitigar un poquito, pues, es el flagelo por los actos hechos en divina voluntad. Así es. En alguna ocasión Jesús le dice, mira, Ujú. yo iba a castigar y pone un número como un ejemplo. Yo iba a castigar por 10, pero con tus actos de arrepentimiento, ahora nada más voy a hacerlo por 5. Ah, O ok. sea, como que disminuye la cantidad de flagelos, la intensidad o el tiempo, no sabríamos decir, pero se disminuye. Ok. ¿Sí? Pero Sí. lo que ya está escrito, Ya. eso es lo que sucedió. Ahora, nosotros no sabemos qué iba a suceder y hasta dónde fue rebajado el castigo por medio de los actos de las criaturas que vivan en la divina voluntad. Ok. O sea que hubiera sido peor, ¿verdad, doctor? ¿Mande? Hubiera sido peor. Hubiera sido peor. Ujú. O sea, pero ahí ya no tenemos forma de saber qué tanto se disminuyó. Eso no lo dice en ningún lado. Pues Y, de hecho sí dice, ¿no, doctor? De que los iba a desaparecer. bueno, pero lo dice en algunas lecturas que son específicas de algún castigo o algo en aquel tiempo. Pero en forma general no se refiere
a los castigos en este tiempo. Simplemente habla del futuro. Simplemente, por ejemplo, aquí dice, tú lloras por los tiempos presentes, pero yo lloro por los futuros. Y en esos futuros no sabemos si se está refiriendo a la Segunda Guerra Mundial o se está refiriendo a este momento actual. O sea, ya no tenemos forma de saberlo, Exacto. pero sí que no es a los sufrimientos de ese tiempo. Estamos en remolino. Estamos como en un remolino. Porque si pulso para hablar, me van a querer dar la palabra. Pues, Pero igual él también pues está llorando por estos tiempos, ¿verdad? Es parte de eso. No nos dejan. Sí, bueno, ahí parece que, sí, recuerden cerrar micrófonos para no sé si se cerró el micrófono del doctor. no, ya estoy, ya. Ya. Sí, me lo vuelves a hacer y hasta aquí llegamos. Sí, es que cuando hay interrupciones, Roberto cierra todos los micros, entonces sí pedirles a quienes vayan entrando o X que tengan cuidado con su micro. Bueno, Doctor, yo le quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre ese profetizar, o sea, cuando Dios profetiza y cuando decreta? O sea, ¿hasta qué alcanzas o qué es la diferencia? por eso, un decreto es algo que se tiene que cumplir. Ujú. Por ejemplo, el decreto de la creación era un decreto y no había forma que no se creara. Ok. El decreto de la redención, en el momento en el que el hombre se sale, Dios decreta un determinado tipo de redención al Redentor y el tiempo en que tiene que suceder. O sea, es un decreto de Dios. El reino de la divina voluntad, o sea, es un decreto. Un decreto. Y tiene que llevarse a cabo. No importa lo que suceda con el hombre, el decreto del reino tiene que llevarse a cabo. Ok. Entonces, un decreto es una decisión de Dios de una obra que Él quiere hacer y eso es lo que va a suceder. Va a suceder. Digamos 3 decretos: creación, redención, santificación, y quizá podríamos poner un cuarto que sería el reino de la divina voluntad en la tierra. Eso va a suceder, son decretos divinos. Un anuncio, una profecía, o sea, una profecía, ya dijimos ahorita, es Dios nos hace conocer lo que va a suceder y va a suceder porque nosotros quisimos que sucediera. Es como si ahorita Jesús se apareciera y me dijera, ¿sabes qué, Salvador? Te vas a condenar. No hay forma de que poderlo quitar. O sea, eso sería como una profecía. Sí. ¿Sí? Porque Él sabe que voy a salirme, que voy a faltar, que voy a pecar de tal modo que en el momento de mi muerte no me voy a arrepentir y me voy a condenar. Eso sería una profecía. Una profecía, sí. Si llega y me dice, cuidado, estás mal, vas por mal camino, y si no te corriges, te condenas. Eso es una advertencia. Y yo la puedo cambiar. Sí. Yo puedo modificar mi conducta, acercarme a Él, en fin, y eso hará que Él cambie de decisión. Ok. ¿Sí? Entonces son las dos variantes, el anuncio o la advertencia y la profecía. Y el decreto, esas son las cosas que Dios tiene que hacer: llueva, truene, O relampaguee. Entonces, en tanto en la advertencia como en la profecía, nosotros participamos, por decir, somos quienes pudiéramos decir, tenemos la decisión de, y en el decreto, o sea, eso es una decisión ya de Dios. Así es. El decreto es una decisión de Dios, es algo que Dios va a hacer, nos guste o no nos guste. O no nos guste. Eso, sí. Y no entramos nosotros en ese... No participamos. En esa decisión, no entramos en ella, ¿sí?
Ujú. Así que no hay problema. El otro es lo que nosotros decidimos. Ok. Ujú. Muy bien. Ok. Bueno, no sé, perdón ahorita que se nos cerraron micrófonos, ¿qué nos estaba comentando, doctor? O alguien que tenga otra pregunta, participación. Yo decía, bueno, comentaba que probablemente pues también ya estaba llevando parte de estos tiempos, ¿verdad? Y los que vienen, los que ya estamos sufriendo estos dolorcitos, puede ser de parto, ¿verdad? De todos los flagelos, que son Ujú. unos cuantos de los que ya están por venir también. Por eso Sería que el dolor, estuvieran, bueno, sí, o sea, Jesús sufre por todos. entonces, ujú, Y cuando no menciona, por ejemplo, hay anuncios muy claros que dice, después de esta guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial, vendrá otra peor. sí, Ahí se está refiriendo a la Segunda Guerra Mundial, ujú, ¿sí? Pero hay anuncios que no dice, simplemente habla de futuros flagelos. ujú, creo que como lo menciona aquí en la lectura. Ujú. Y ahí no sabemos ni cuándo, ni qué tipo de flagelo, nada. Exacto. Y recordemos que en la vista de la profecía, o sea, cuando alguien profetiza, es una persona, incluso Jesús, que ve en el tiempo, pero lo ve todo como encimado, ¿sí? O sea, no lo ve en forma escalonada, sino lo ve en forma totalmente encimado todo. Y el mejor ejemplo que tenemos es el Apocalipsis. San Juan, por ejemplo, habla de un ejército de abejas, bueno, más o menos así, que tienen un zumbido terrible, que dañan con su aguijón, sí, que tiene en la parte trasera, y que matan cantidad de gentes. ¿Qué estaría viendo? ¿No se imaginan qué estaría viendo? Pues La Una pandemia. guerra, las una guerra. vacunas del COVID, Bueno, que tiene aguijón en la uva. dice que hacían un estruendo tremendo y las abejas vuelan. Ay, las bombas, Un las escuadrón de bombas aviones de guerra. de guerra. Para él ver eso, o sea, lo único que pudo ver o pudo relacionar Sí, es con insectos trampas. y que Dios. dañan con el aguijón. O sea, una ametralladora o, en fin, misiles, como sean. Entonces, él está viendo en el futuro y no solamente está viendo la parte de que le corresponde ahí en momentos a las 7 iglesias y todo, sino está viendo todo junto y está viendo incluso estos tiempos. Y también pudieran estarse viendo algunos eventos similares, ¿no? Pudiera ser o no. Así O es. sea, en diferentes momentos Y de la quizá historia. todavía del futuro, ¿no? Ujú. Por eso es que es muy difícil interpretar una profecía. Ujú. No sabemos exactamente el tiempo, ni el lugar, ni las circunstancias. Simplemente estamos viendo o estamos escuchando el acto. El acto. Pero Más bien como que deducimos, ¿verdad? Lo que pudiera estar sucediendo con las imágenes o con lo que ellos ven. Ya sería cuestión de deducirlas y adaptarlas a lo que está sucediendo. Así es. Sí, ¿verdad? Ujú. Porque no son claras, a lo mejor son en imágenes,
y pues adaptarlas a lo que es decir, no, pues es la profecía. Es lo que me ocurre, que entiendo. Creo que se puede. Sí, o sea, yo pienso que en realidad, les voy a decir lo que yo pienso para mí, Ujú. todo esto de las profecías ya en la actualidad es inútil, es irrelevante totalmente, porque todo lo que va a suceder, todo desemboca en el reino de la divina voluntad. Ujú. Y nosotros ya tenemos por adelantado el resultado, ya tenemos nosotros vivirlo o no vivirlo. Pero si nos ponemos a ocuparnos, vamos a dedicarlo, pero vamos a dedicarlo a vivir el reino. De todas maneras lo vamos a ver, lo vamos a pasar, lo vamos a vivir, lo vamos a sufrir. No sabemos si va a ser sufrimiento o va a ser gozo, o va a ser un poco menos de sufrimiento. No tenemos la menor idea. Entonces, estamos llenos de conjeturas, estamos llenos de anuncios de personas disque iluminadas. Y si nos damos cuenta, aunque todas tienden a lo mismo, pero todas dicen cosas diferentes. Diferentes. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en eso? Ujú. Mejor ocupemos el tiempo en vivir en la divina voluntad, que eso es lo que realmente vale la pena. Y una vez que esto termine, en ese momento todos tendremos el reino, pero nosotros habremos pasado esa etapa de purificación o de sufrimiento, pero la habremos pasado en un refugio, que es el refugio de la divina voluntad. Totalmente inmersos en ella y sin preocuparnos por nada de lo que hay afuera, porque lo que importa es lo que tenemos adentro. Así es. Lo que Y tenemos es hasta adentro es cierto la punto vida. esperanzador, doctor, el ver, el escuchar y todo, porque como dice Jesús en el Evangelio, ya está cerca, Así ya es. está cerca. Entonces, ahí entra nuestra, pues ahora sí que nuestra confianza y abandono en Jesús y no preocuparnos ni ocuparnos en cosas que no podemos, no sé, No tenemos control sobre ello. exacto, que no tenemos, y que nos distraen. Entonces, a lo mejor ser parte de esas almas que con un acto, con nuestra confianza, con nuestro abandono, con la vida divina en nosotros, alcanzarán en esa eternidad de Dios para, como decía ahorita, o sea, haber alcanzado el reino, no sabemos en qué momento, para qué nación o simplemente para ser colaboradores, como nos ha dicho usted, como corredentores con Jesús en la instauración del reino. Uh-huh. Así es. Y eso es lo que debería de realmente de importarnos, ¿no? Sí. Sí, sí, así es. Así que bueno, pues tenemos un gran trabajo por delante, que es no preocuparnos, no estar tratando de investigar, de conocer, de nada. Simplemente tenemos la cuestión de decir, voy a vivir el reino que ya tengo. Ujú. ¿Cómo se logró este reino? No me interesa. No es que no me interese en el sentido de saber lo que le costó a Jesús y todo lo que le costó a Luisa. No me interesa estar al pendiente de todo lo que va a suceder Ujú. para no estar perdido prácticamente en ese mar inmenso de suposiciones, de cosas que no sabemos si son ciertas. Así es. Entonces, ¿para qué preocuparnos por eso? Ujú. Así es. ¿Sí? Mejor como dijo usted, refugiarnos en ese verdadero refugio que es la divina voluntad. Así es.
Exactamente, o sea, totalmente en el refugio de la divina voluntad. Ese es el punto principal. Sí. Doctor, una pregunta. Entonces, Dígame. nosotros no tenemos control de nada y muchas personas dicen, yo decreto, y yo les he dicho, no, yo no puedo decretar que así tal cosa va a suceder. Entonces, digo, como católicos menos. Yo lo he oído más en grupos protestantes, pero aún dentro de los católicos. Entonces, no tenemos control de nada, ¿verdad? Así es. O sea, nosotros podemos decretar, pero en cierto modo dentro de nuestra vida. Yo no puedo decretar en la vida, por ejemplo, de mis hijos. Entonces, No ella puedo dice, yo decretar. decreto que vas a tener la salud, yo decreto que vas a tener, o Sí, sea, no. Decreto que eso, vas a a eso me hacer refiero. esto, vas a hacer lo otro. No. Puedo decretar en cuanto a mí. Ujú. Puedo decir, bueno, yo decreto convertirme de hoy en adelante y hacer el esfuerzo y todo, y a lo mejor lo logro. Pero más bien sería yo me propongo, Ujú. no tanto decretar, sino proponer. En cuanto a lo demás, pues no tenemos esa capacidad. La capacidad. Ujú. Así Pues es. tener capacidad de ordenarle a Dios que lo haga, pues como Ándale. Ah, muy bien. No. Bueno, en la divina también. voluntad, cabría, eso tendríamos que platicarlo un poquito más a fondo. Ujú. Porque en la divina voluntad, o sea, lo que la criatura quiere, lo quiere Dios. Quiere Dios. Y lo que Dios quiere, lo quiere la criatura. Entendido desde el punto de vista que si lo que la criatura quiere, Este, tiene que salir de la divina voluntad, no de nuestra voluntad. ujú. Por lo tanto, nunca vamos a querer lo que Dios no quiere. Así es. ¿Sí? O sea, no podemos decretarle al Señor, concédeme estos deseos, ¿verdad? Decreto que me concedas esto, pues no es un mago, no es un genio, es el dueño de todo. O Así sea, es. no podemos pedir caprichos ahí decretados ahí. Y a veces nos atrevemos incluso a tratar de comprarlo, de darle una mordida, Ujú. en el buen sentido de la palabra, ¿no? Señor, Sí. si me concedes esto, te doy esto. ¿Sí se entiende? Señor, si me saco, haz que me saque la lotería. Y si me Y saco te la doy el lotería, 10% del te doy el diezmo. 10% de... ya Aplica lo has para, hecho, Ivonne. Es que ya lo hice. Ay, no es cierto. Por eso, ya lo has hecho. doctor, por ejemplo, las personas, bueno, que hacen, por ejemplo, las mandas, si me concedes esta gracia, Señor, este milagro, hago esta manda y voy de rodillas a tal lado y bueno, ¿y qué pasa si no sucede eso? O sea, ¿cómo? O sea, ¿sería también eso parte de la mordida o Si no sucede, ¿qué? no Perdón. menciona usted? Bueno, es que es querer comprar el favor de Dios. O sea, porque lo estamos queriendo, lo estamos pidiendo, pero con condiciones humanas, ¿no? Ujú. Le estamos diciendo, mira, tú me das y yo te doy. Y yo te Si doy. no me das, no te doy. Como diciendo, a ver, te voy a hacer una oferta, ¿sí? Una oferta que no podrás rechazar. Lo Ujú. estamos poniendo al punto de vista humano. O sea, estamos actuando humanamente. Y es hasta cierto punto tentar a Dios, ¿no? O sea, Así es. Jesús dice que Él no concede las cosas que se le piden cuando la petición está viciada. ujú, sí. O sea, puede estar viciada en el origen o puede estar viciada en la finalidad. O sea, en una petición que puede ser incluso nociva para el ser humano. Sí. Ujú. Por eso es que en muchas ocasiones no nos responden. Primero, porque lo estamos pidiendo como algo para mí y no estoy totalmente convertido, sino simplemente es conveniencia por lo que lo estoy pidiendo. Lo estoy pidiendo equivocado, estoy pidiendo algo que en este momento parecería útil, pero que Dios, conociendo el futuro, sabría que esto que me concede hoy
me podría ocasionar un daño espiritual el día de mañana. Eso yo no lo sé, pero él sí. Él sí. Entonces nunca me va a dar algo que me dañe espiritualmente. ¿Sí? En fin, lo mejor es no pedir, Así es. porque el pedir es una de las mejores maneras de perder la fe, Ujú. porque casi nunca nos cumplen lo que pedimos, por estas razones, ¿no? Pero entonces empezamos a decir, no, Dios no me quiere, Dios no me oye, Dios no existe. Y serían como una serie de pasos. Y entre más le pidamos, y a veces le pedimos con el afán de comprobar si existe o no, y ahí Dios nunca nos va a hacer caso. Así es. Y va creciendo esa decepción y enojo y odio hacia él, ¿no? Entonces, y sin darnos cuenta que es el acto más grande de amor hacia el alma, ¿no? De no concederlo, como dice el Evangelio, o sea, ¿cómo le vas a pedir a tu hijo, si tu hijo te pide un escorpión, no se lo darías? Uh-huh. Entonces, Y el hijo pensaría que uno es malo. Exacto. Pero, por ejemplo, doctor, si uno pide por la conversión de una persona. Está bien. Okay. Pero mejor pide el reino para ella. Okay. O sea, Jesús nos promete las más grandes conversiones si vivimos en su voluntad. Entonces, y nos dice que la petición nace de la carencia. Y entonces, pedir la conversión de alguien es bueno. Dios no tiene a esa persona, no la tiene con él. Entonces, estamos pidiendo algo que Dios no tiene. Pero si le pedimos el reino, entonces estamos pidiendo lo que Jesús quiere. Ansiosamente quiere que su reino se extienda sobre la tierra. Entonces nos estamos uniendo a su voluntad. ¿Sí? Lo más probable es que haga todo el esfuerzo por convertir a esa persona. Así es. Pidiendo el reino para esa persona. Uh-huh. Exacto. Es abarcarle toda su vida, no nada más la conversión, sino también restaurarle, ahora sí como decimos, ¿verdad? Nosotros que nos promete aquí en los escritos, ¿verdad? De reparar todos nuestros actos malos y hacerlos divinos, todo eso sería restaurar, pedir el reino para las demás personas, ¿no? Así es, exactamente. Todos los bienes. Todos los bienes. Uh-huh. Muy bien, pues muy interesante lectura. Yo creo que todas, ¿no? Uh-huh, sí. O sea, en realidad todas. Cada Pero, una tiene lo suyo. Uh-huh. así es. Algo que también es interesante en esta lectura. Todos se han puesto en contra de Jesús. Uh-huh. O sea, todos, ¿sí? No es nada más algunos, no es nada más alguna nación, algún país, ¿no? Si se harán cosas de locos, de ciegos, hasta actuar contra ellas mismas. Este es el laberinto en el que se encuentra la pobre Italia. Bueno, ahí habla específico de ella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Todo mundo lo ha rechazado. Todo mundo lo ha rechazado y lo sigue rechazando y Jesús sigue sufriendo por eso. ¿Sí? O sea, todas las naciones se han unido en ofenderlo y todas han conspirado contra él. ¿Qué es conspirado? Han estado urdiendo planes para quitarlo de este mundo. Y eso es lo que todo parece como absurdo, pero todo esto que está sucediendo ahora va encaminado única y exclusivamente a quitar a Jesús de este mundo. Qué casualidad que los regímenes políticos
están preocupadísimos por el aborto, están preocupadísimos por esta del género, ¿cómo se llama? De todo género, eso de cambios de Ideología de Igualdad género. 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 Y están preocupadísimos por la homosexualidad, por el lesbianismo, por el transhumanismo. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con gobernar un país? O sea, no tiene nada que ver. Sin embargo, es unísono, al unísono en todo el mundo está sucediendo eso. O sea, no es en un país determinado, sino es en todo el mundo. O sea, que es un plan perfectamente elaborado y organizado para que por determinadas fechas se vaya sucediendo determinadas leyes, determinados actos, pero que sean generales. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, estamos queriendo totalmente quitar todo lo que sea de Jesús. Estamos empeñados en quitar la Eucaristía. Y poco a poco estamos marchando hacia allá. Es la primera vez en la historia de la humanidad, en la historia de la Iglesia, que la Iglesia se cierra. Y no por mandatos de los gobiernos civiles, sino por mandato del gobierno eclesiástico. Curioso. O sea, nos van poco a poco limitando. Y bueno, ya ustedes sabrán, lo habrán visto, lo habrán oído. O sea, se llegó a encarcelar a sacerdotes por decir misas, se llegó a excesos de llegar y cerrar iglesias a la fuerza, sacar a todos los que estaban ahí oyendo misa. O sea, esto tiende hacia esa parte. Ahorita se ha disminuido un poco, están más tranquilos, pero nos están haciendo como a la ranita que la metieron en agua y la van tibiando poco a poco. No nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que nos van a quitar a Jesús de este mundo. Y nadie reacciona. Todos estamos felices de la vida, pensando que es cuestión de tiempo, ya va a acabar, ya la pandemia parece que está cediendo, vamos a regresar a nuestra vida normal. En fin, nos han lavado prácticamente el cerebro, perdón por la palabra, y estamos totalmente convencidos de que nuestros gobiernos actúan de buena fe. Y lamento decirlo, es todo lo contrario. Entonces, bueno, vamos a actuar. ¿Cómo? Viviendo en la divina voluntad. Cada vez más lanzados en esta voluntad hasta que llegue a ser total y absolutamente nuestra vida. Vamos a la que sigue. La 1115 de enero 28 de 1916. El amor reprimido es la amargura más grande. Suspensión del estado de víctima. Me sentía oprimida y pensaba entre mí. Todo ha terminado. Estado de víctima, sufrimientos, Jesús, todo. Con el agregado de que el confesor no estaba bien y por eso tal vez me tocaría estar sin la comunión. Sentía todo el peso de la suspensión de víctima por parte de Jesús y por parte de la obediencia no tenía ninguna orden, ni en favor ni en contra. Y esto aumentaba mi aflicción, recordando que en marzo del año pasado, no estando bien el confesor y encontrándome en las mismas condiciones, Jesús me había dicho que si yo, o quien me guía, me hubiera tenido en el estado de víctima, habría protegido a Corato. Y por eso ahora surgen nuevos temores de que yo pueda ser la causa de algún grave mal aún para Corato.
Pero ¿quién puede decir todas mis aprensiones y amarguras? Eran tantas que me sentía petrificar. Ahora, el bendito Jesús, teniendo compasión de mí, se hizo ver en mi interior y parecía que tenía una mano apoyada en la frente, todo afligido, tanto que yo no me sentía con valor de llamarlo. Y en voz baja le dije, Jesús, Jesús. Y él me ha mirado, pero, oh, cómo era triste su mirada. Y me dijo, hija mía, cuánto sufro. Si tú supieras las penas de quien te ama, no harías otra cosa que llorar. Sufro también por ti, porque no viniendo frecuentemente, mi amor está reprimido y no me desahogo. Y al ver que tampoco tú te desahogas porque no me ves, y viéndote sufrir, yo sufro más. Ay, hija mía, el amor reprimido es la más grande amargura y lo que más tortura a un pobre corazón. Pero si tú sufriendo te estás tranquila, yo no sufro tanto. En cambio, si te afliges y te afanas en tu sufrir, yo enloquezco y deliro, y me veo obligado a venir para desahogarme y hacerte a ti desahogar, porque mis penas y las tuyas son hermanas, y además, tu estado de víctima no ha terminado. Mis obras son eternas, y si bien las suspendo, no es sin causa justa, pero no es que las haga terminar, y además yo veo las cosas en la voluntad, y por lo tanto, tú eres tal como eras, porque tu voluntad no ha cambiado. Y faltándote a las penas, no eres tú quien recibe daño, sino más bien las criaturas, porque no reciben los efectos de tus penas. Esto es, la supresión de los castigos. Sucede como con las criaturas que ocupan oficios públicos, puestos de gobierno por un tiempo dado, y que después de retirarse tienen su paga de por vida, a pesar de que no ocupen ya aquellos puestos. ¿Y yo debería ser menos que las criaturas? Ah, no. Si a los gobernantes y a los administradores les dan pensiones de por vida, yo las doy in eterno. Por lo tanto, no debes preocuparte por las pausas que hago. Y además, ¿de qué temes? ¿Has olvidado cuánto te amo? Quien te guía será previsor, conociendo todas las cosas como están y como han ido. Y yo tendré cuidado de Corato, y a ti te tendré estrechada en mis brazos en cualquier cosa que pueda suceder. A ver. Ay, a ver. Oh, no, A ver. Ana, ¿quieres comentar algo? no, pues sí, que quiero más. ¿Quieres más? Quiero más. No, hombre, qué bárbaro. A mí me llama mucho la atención cuando dice el amor que no se desahoga, o sea, es el más grande sufrimiento. Entonces, ahorita que leía, pensaba cómo es ese sufrimiento de Dios, ese no poder dar ese desahogo, y cómo nos pide a nosotros ser ese desahogo de amor. Uh-huh. Y luego, ¿qué le dice? O sea, si tú sufres, o sea, en el sufrimiento, en el no verme, Sí. sufres, sufro yo. Sufro yo. Pero si tú en los sufrimientos estás tranquila, entonces yo no sufro. Es una manera de aliviar el sufrimiento de Jesús. ¿Sí? Dice, y viéndote sufrir, yo sufro más. Uh-huh. Bueno, entonces es algo que vale la pena tenerlo en mente. Sí. Si sí, tú sufriendo te estás tranquila, yo no sufro tanto. Sí, cómo confiarnos, ¿no? En eso, aceptar y abrazar esa, ahorita lo decía usted y no lo dice, es lo que quiere Dios, lo quiere el alma. Entonces, si Dios quiere para mí un sufrimiento, pues lo quiero yo y lo acepto y lo abrazo. Y en ese sufrimiento que es compartido, que como decía que son hermanos, sufrimientos hermanos, hay ese, pues, desahogo
aún en el sufrimiento también para Jesús. No hay ese sufrimiento por verme, no sé, inquieta, renegando, no sé, o sea, sufriendo. ¿No? Exacto. En fin, o sea, ¿qué otras cosas está diciendo? Tú no sufres no por ti, no por voluntad tuya, sino porque los que te dirigen son los que están oponiéndose a este sufrir. Sufrimiento. ¿Sí? Entonces tú, no importa que no sufras, tú sigues en tu puesto y sigues en el mismo lugar y con las mismas, vamos a decirlo así, prerrogativas que yo te di desde siempre. O sea, no es culpa tuya, ¿sí? Así que no es problema. El problema es para las criaturas a las que no se les están evitando los castigos con tu sufrimiento. O sea, los sacerdotes, el obispo, no querían, o sea, que el sacerdote fuera a darle la obediencia a Luisa. Pensaban que Luisa era una histérica, una enferma mental, y no creían que toda la acción, todo lo que estaba pasando en ella era obra de Jesús. Entonces a veces se ponían así como aquí, en que dan la orden de no ir a darle esa obediencia a Luisa. Y entonces Jesús lo acepta. Y por petición de Luisa no le comparte los sufrimientos, porque Luisa teme de que si no va el sacerdote, entonces ¿quién la hará regresar a su estado normal? O sea, que era la única forma en que ella podía recuperar los sentidos. Entonces, bueno, eso es, el daño es para las criaturas. ¿De acuerdo? Sí. Y luego, o sea, ¿qué más dice? Bueno, simplemente, o sea, no hay problema. Está hablando de remuneración como de un salario, Sí. ¿sí? A los dirigentes, ¿sí? O sea, y dice, si a los gobernantes y a los administradores les dan pensiones de por vida, yo las doy en eterno. El alma que llega a vivir en la divina voluntad, que cumple su trabajo, o sea, no importa si está o no está acorde en este momento la autoridad eclesiástica, que Luisa siga en donde debe estar, la pensión que va a tener, la jubilación, vamos a decirlo así, Sí. será en eterno. Y una jubilación enorme porque es la misma gloria de Jesús. Así es. Jesús consiguió la gloria universal porque Él hizo todo por todos. Ahora el alma que llega a vivir en la divina voluntad tendrá la gloria universal como herencia, como jubilación para toda la eternidad. Enorme, Sí. ¿sí? El mayor Enorme, de los bienes. así es. Porque quienes tenemos esa o gozamos de esa jubilación humana, hay ese, no sé, pues ya hice mi trabajo, ya no me tengo que preocupar, ya recibo sin hacer nada, y hay un descanso, un aprecio por eso. Entonces, por una jubilación, como dice, una jubilación divina, eso es basura en comparación. Bueno, sí, pero bueno, aquí Jesús lo está poniendo como ejemplo, ¿no? Sí, sí, cómo se va a gozar y se va a disfrutar más y se tiene derecho, o sea, como dice, no, si los gobernantes lo hacen, ¿cómo será él, no? ¿Cómo será la jubilación que nos da? Pues es su desahogo divino ahí. Uh-huh. Y luego lo que pone, ¿no? Que la divina voluntad cristaliza al alma.
¿sí? Y todo, o sea, ¿qué quiere decir cristalizar? O sea, volverla como un espejo, ¿no? Más o menos. Porque dice que mi voluntad cristaliza el alma y todo su obra se refleja en mí. ¿De acuerdo? Todo su obra se refleja en mí. Y luego, ese reflejo en él hace que se revierta ese reflejo, pero ahora con lo de Jesús, para la criatura. ¿Sí? O sea, dice, todo su obrar se refleja en mí y yo, herido, raptado por estos reflejos, le envío toda mi luz. De modo Se pasó a la siguiente, doctor. Y dije, pues, ¿dónde veía eso? Ay, sí, perdón. Sí, dije, caray, Jesús, ¿dónde? Se movió aquí esto. Sí, sí, es el anterior. Bueno. Pero sí. Entonces, bueno, volvemos al punto. Los gobernantes y a los administradores se les dan pensiones de por vida. Sí. Yo les doy en eterno. Por lo tanto, no debes preocuparte por las pausas que hago. Esto lo podríamos poner por esos momentos como de noche oscura en el alma que vive en la divina voluntad, en que de repente se le nubla todo, se le pierde, y estamos con la preocupación, la angustia de que estamos fuera de la divina voluntad. Mientras no sea algo voluntario y mientras no tengamos actos en contra de Dios, no deberíamos de preocuparnos. Deberíamos de seguir adelante. ¿Sí? Por esto que nos está diciendo. Así que no debes preocuparte por las pausas que hago. ¿Has olvidado cuánto te amo? A mí lo último me dejó, quien te ama será previsor. Híjole. Sí. Eso se me hizo así, ¿por qué? Porque conoce todas tus necesidades, todo conoce y sabe qué es lo que necesitas. O sea, eso nos está diciendo, nos conoce tanto que sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Nos conoce de arriba a abajo. Exactamente. Eso de abajo a arriba. Y es ahí el que pues no tenemos que pedir nada, pues el Señor sabe lo que nos falta. Sí, así es. Eso se llama una confianza absoluta. Un abandono total. Definitivamente. Exactamente. Y en eso, en ese previsor, tanto en lo material que lo hemos visto, como el alimento, como pues todo, ¿verdad? Y lo espiritual. Entonces, pues cuál preocupación, cuál temor, cuál estar previendo, cuál estar buscando, cuál, no sé, comprar, como nos ha dicho usted varias veces, cuál comprar arroz, cuál comprar velas, cuál. O sea, Bueno. ese es una ofensa, ¿no? Para él. Es una desconfianza y es una ofensa, definitivamente. Sí. Y cuando no le tenemos la suficiente confianza, cuando no obedecemos a ese abandono que debemos tener, nos puede suceder como le sucedió a Moisés. Sí. O sea, Dios Yahvé lo manda a sacar agua de la roca. Sí. Y no confía en la palabra de Dios. Y por no confiar en la palabra de Dios, de que llegara y le ordenara a la roca dar agua, golpea la roca 2 veces. Eso le valió no entrar a la tierra prometida. Pero es esa confianza que debemos tener depositada en Él sin ninguna cosa en nuestro interior, ¿sí? De decir será, no, sino es y listo. Y así nos veamos en las peores situaciones,
estamos seguros de que Él está viendo por nosotros. Así es. ¿Sí? Que será previsor, como nos dicen. Ana, sí. Sí, sí, te tendré estrechada en mis brazos, en cualquier Así. cosa que pueda suceder. Qué mejor lugar que los brazos de Él, De Jesús y de María. de María. Yo Así creo que que, aquí sería yo creo que aquí sería el mayor paso que podríamos nosotros imaginar para entrar de lleno en la divina voluntad, estar en ese estado de total confianza, porque si ahorita nos comparamos con Moisés, no pegamos 2 veces, pegamos 10 y 1000 veces la roca, y el salto es decirle al Señor, enséñame lo que significa la confianza total, yo la quiero, porque Jesús pide la intención, y si tenemos la intención, ya Él se las arreglará para que nosotros demos el paso de la abandono y la confianza perfecta. nos va a ayudar, claro. Así es. Así es. Permítanme un segundo. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, duda? Cuando dice que tendrá cuidado de Corato, me estaba acordando cuando leí la biografía de Luisa, que Corato era una ciudad muy difícil. No, los de Corato no eran una blanca paloma, eran personas que tenían mucho activismo político, izquierdista. Habían incluso el ayuntamiento suspendido la iglesia de San Sulpicio. O sea, no era una ciudad fácil. Y era una ciudad que sufrió la licuefacción de la tierra, no solo Corato, sino otros territorios italianos donde el mar se empezó a transminar en el piso de las casas de Corato y otras más. Y entonces en un momento Jesús le dice que gracias a ella el milagro de la licuefacción de la tierra se suspendió. Entonces ya Corato tenía muchas cuentas pendientes. Pendientes. Sin embargo, él le dice a ella, y yo tendré cuidado de Corato. Son lo que él sabía hacer. Lo que él sabe hacer. Así es como una vez nos comentaba que es cosa de nada, cosa de niños, pues hacer cualquier milagro, todo es. ¿Qué se le puede poner difícil a él? Nada. Nada. Él es que el creador, él tiene todo. Lo único es que se somete, él mismo se somete a la libertad que nos dio. Así es. Y respeta la libertad que nos dio. Y nos dio la libertad de rechazarlo. Nos dio la libertad de ofenderlo. Nos dio la libertad de castigarlo e incluso de matarlo en su Hijo Jesucristo. O sea, a ese grado es la libertad que tenemos. Y ahí sí, Él no puede transgredir esa libertad. Así. Enorme, ¿no? Sí, Ese y me quedo el poder que nos dio. Sí, y me quedo con 2 preguntas, doctor. Bueno, sí que nos hace Jesús en la lectura anterior que les decía a los pueblos, qué mal les he hecho. Y en esta otra lectura dice, ¿has olvidado cuánto te amo? Entonces, en ese respeto, a nuestra decisión, a nuestra libertad. Así es. Qué mal nos ha hecho. Qué mal. Nos ha amado. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Como decía una señora, dice, se cansó en una situación de que se separaron unos esposos, ¿no? Decías, ella se cansó de que la quisieran tanto. Así estamos. Así que decirle, Señor, ¿cómo se te ocurre amarme de esta manera? Ya no seas así, ya vete, ándale, te dejo libre. En fin,
Bueno, pues nos vemos la semana que entra. Con el favor de Dios. ¿Sí? Gracias, doctor. Puntuales, ¿eh? Así. Como ahora, Sí, doctor, como hoy. como hoy.